Segunda de Pedro 1, versículos del 2 al 4. Alejandro Dumas, el escritor de El Conde de Montecristo, una de las obras universales, dijo en una ocasión: solo un hombre que ha sentido la máxima desesperación es capaz de sentir la máxima felicidad. Es necesario haber deseado morir para saber lo bueno que es vivir. ¿Sabe, hermanos? La vida cristiana se enmarca en el principio de esa vida cristiana, en la desesperación. ¿Y en qué consiste esa desesperación? El llamado de Dios a nuestras vidas se enmarca en que dentro del cuadro de los pasos de la salvación, nosotros estuvimos dispuestos por el poder del Espíritu Santo a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cuando hablamos de arrepentirnos de nuestros pecados, no nos referimos a un simple remordimiento. Nos referimos a desesperación. Desesperación de saber que estábamos condenados, desesperación de saber que habíamos ofendido a Dios, desesperación que no podíamos satisfacer la ley de Dios y que el Señor mismo nos da la salida en la persona y en los méritos de Cristo. En esa línea, en el Conde de Montecristo, vemos particularmente patentado esa desesperación. No la desesperación espiritual, sino la desesperación de un hombre traicionado, de un hombre rodeado de pseudos amigos, de un hombre condenado aún siendo inocente. En ese sentido, la desesperación regularmente se convierte en un estado de odio y de venganza. Pero cuando hablamos de la desesperación espiritual, hablamos de un estado en el cual reconocemos que somos culpables y recibimos la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero ya en la vida cristiana, los pecados en nuestra vida cristiana se van convirtiendo en un estado de desesperación porque queremos agradar a Dios y por lo tanto muchas veces la tristeza puede llegar a nuestras vidas. Y si tenemos un concepto correcto de la gracia, esa gracia transmitirá a nuestras vidas la confianza y la seguridad que solamente Dios puede transmitir. Pero si nuestro concepto de la gracia es equivocado, la desesperación va a ir creciendo, en creciendo. ¿Cómo debe ser nuestra vida cristiana? ¿Y cuál es la brújula que nos debe guiar? Oramos. Señor bueno, gracias, porque tú en tu santa voluntad y por tu gracia nos permites exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Que tú llegues con tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, al corazón de tu pueblo. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la paz puede estar unida a la gracia cuando tenemos un concepto correcto de la gracia, porque si no, no va a haber paz. Lutero lo entendió muy bien. Lutero tenía un concepto de la gracia equivocado. Él creía que tenía que crecer en gracia. Y esa gracia lo iba alejando del pecado para llegar a un estado de perfección. Pero él notaba, ¿verdad?, que el pecado seguía ahí. Por lo tanto, esa gracia no era tan gracia. Y por lo tanto no era sinónimo de paz.
no era sinónimo de alegría, no era sinónimo de vida. Y de nada vale vivir si no hay paz, si no hay alegría, si no hay satisfacción, si no hay meta y si no hay esperanza. Y Lutero lo entendió y vivía un estado de desesperación. Por eso cuando el apóstol Pedro dice gracia y paz sean multiplicadas, si tenemos un concepto equivocado de la gracia, no queremos que sea multiplicada. Oye, hermano, no nos interesa esa matemática. Es una matemática terrible. Porque esa matemática nos exige continuamente perfección. Y si somos hombres y mujeres íntegros de una sola pieza, sabemos que no podemos satisfacer esa gracia. Y por lo tanto no puede haber paz en nuestras vidas. Pero cuando usted tiene un concepto de gracia correcto, la paz, siempre la paz, llenará su corazón. Ahora, mire lo que añade el apóstol Pedro. Para tener esa gracia y paz, él dice que la misma tiene que estar en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento exacto de Dios, quién es Dios y de la persona de Cristo Jesús. Ese conocimiento exacto solamente parte de la Escritura. No parte de las opiniones de los hombres, no parte de literatura ajena a la Escritura, sino que la misma Escritura es la que nos tiene que señalar cuál es la gracia, cuál es la paz, cuando tenemos el conocimiento exacto de Dios. Usted puede tener conocimiento inexacto de Dios. Y si usted tiene un conocimiento inexacto de Dios, usted va a tener problemas espirituales. Cuando discuto con mis estudiantes de teología, hay personas que su centro en su teología es el hombre. El hombre es el centro de ellos. Escúcheme, hermano. Y por lo tanto, si el hombre es el centro, tiene que buscar la forma de minimizar a Dios. Y algunos afirman que Dios no lo sabe todo. Algunos creen que Dios se niega a unos atributos. Algunos creen que Dios está limitado por el hombre. Y por lo tanto, tener conceptos equivocados de Dios que no parten de la Escritura van a afectar a su paz. Porque es increíble que usted rinda su vida y dependa su vida de un Dios que no lo sabe todo. De un Dios que no sabe el futuro. De un Dios que no controla todas las cosas. Un Dios azaroso, como un genio de una lámpara. Y por lo tanto, su conocimiento está equivocado. Ahora, ¿de dónde parte la equivocación de ese conocimiento? Que usted es una persona totalmente irresponsable en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, en la lectura de buenos libros. Y por lo tanto, como pecador al fin, usted va a llegar a conclusiones sobre Dios que parten de su pecaminosidad. Entonces la gracia es trastocada. O posiblemente tiene un pasado altamente humanista e intelectual. No hay ningún problema con eso. El problema es que eso controle su presente, sus conceptos de Dios, sus conceptos de la cultura, sus conceptos de vida, su interpretación del ser humano. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos invita a que el conocimiento de Dios correcto, que es la base de la gracia y la paz, solamente parta de la Escritura. Pero para eso usted tiene que estudiar la Escritura. ¿Sabe, hermano? Y aquí voy a hablar más claro aún. Así como ha llegado mucha gente a esta iglesia, un grupo siempre se va. Pero hubo uno en particular que salió de esta congregación hace mucho tiempo, así que no es una vivencia para un sermón, una vivencia cercana, sino hace tiempo. Y las razones que me dio, yo lo dejé hablar. A mí me gusta dejar a la gente hablar, ¿verdad? Aprendí eso un poquito tarde.
lo que lo lamento. Porque aquel que habla tonterías se enreda en ellas. ¿Oyó? Por eso usted tiene que dejar hablar a la gente y escuchar. Por cierto, ahí usted crea las bases para que lo escuchen a usted. Porque en el momento que lo quieran interrumpir, usted le va a decir, yo te escuché, ahora tú me escuchas a mí. Como ustedes me están escuchando. Y yo le dije a esa persona, bueno, el problema es el siguiente. El problema es que esta iglesia tiene jueves estudio bíblico. Todos los jueves, estudio bíblico. Esta iglesia tiene un seminario. Esta iglesia tiene escuela dominical. Esta iglesia tiene buenos predicadores, buena predicación. Tiene ancianos de congregación preparados en la Escritura. Todas las oportunidades se te han dado. Todas. Y tú no has disfrutado ninguna. Por lo tanto, no tienes excusa para irte. Yo no te puedo obligar, esto es un país libre. Y sinceramente prefiero que te vayas. Pero tenemos que entender que el verdadero conocimiento de Dios y de la persona de Jesús está cuando usted se sumerge en la Escritura, en la palabra de Dios. Y por lo tanto, para Dios no existen excusas. No le importan sus excusas, para ser exacto. Usted tiene que coordinar en su vida, horario y vida, para que la palabra de Dios profundice en su corazón y profundice en su familia y profundice en su vida. Y así usted entenderá lo que significa gracia y paz. Gracia y paz. ¿Sabe? En mundo de antes, el personaje principal de la novela El Conde de Montecristo era un joven muy prometedor en el área mercantil de las navieras. En ese tiempo no existía la aviación, estamos hablando de los tiempos de Napoleón, y que venía de abajo, de la pobreza, y se había hecho un nombre por su responsabilidad. Oiga, y deciden promoverlo a capitán, lo que significaba que se le iba a entregar una barcaza. Al mismo tiempo estaba comprometido con una bella española, Mercedes Herrera. Por lo tanto, la fortuna, como dicen los hombres, le sonreía. Había hecho también dinero, fortuna, por su trabajo. Iba a ser capitán, se iba a casar con una hermosa mujer, pero había un problemita con él, pequeño, que era muy ingenuo. Y en la vida cristiana, algunas veces somos ingenuos, muy ingenuos. Y no estudiamos la Escritura, no profundizamos en la vida espiritual, y entonces somos capaces de emitir opiniones que son algunas veces altamente pecaminosas por no conocer la Escritura. El apóstol Pedro nos dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y usted nota, ¿verdad? 3 temas en este versículo: justificación, santificación y glorificación. La justificación se realiza por Cristo Jesús, por aquel que nos dio la salvación, por aquel que nos dio el conocimiento. Al mismo tiempo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, cuando habla de la vida espiritual y la vida eterna. Escuche, hermano. La vida del creyente es la vida espiritual y la vida eterna. Porque aún lo que nosotros llamamos vida secular es vida espiritual para el creyente. Porque puede estar detrás, como dicen en Castilla la Vieja, de un counter de un banco y ser un excelente teller para la gloria de Dios. Y puede ser gerente de un banco y ser excelente
gerente para la gloria de Dios. Puede ser excelente maestro, profesor, plomero, ingeniero. Todo es espiritual en la vida del creyente. Por lo tanto, cuando Pedro dice como todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual y la vida eterna, ahí habla de la glorificación y esa vida que ha sido justificada por Cristo, y a la piedad, a esa vida de entrega del creyente. No entrega cuando le da la gana, es entrega continua, como dijo el anciano, 24/7. Nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos dio esa gracia, dice el versículo 2, que por la justificación y solamente viene de Dios, por su divino poder. Pero ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Mira qué interesante. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No por algo que hubiera en nosotros, sino por Él, por la gloria de Dios y por la excelencia de Dios, porque Él quiso así. Entonces nosotros caemos a los pies de Cristo y empezamos esa vida cristiana que en principio muchas veces es ingenua a los ataques del maligno, a los ataques interiores. Lutero decía que él había descubierto que él le temía más a su hombre interior que al diablo. Y así debe ser. Así debemos reconocernos. ¿Sabe? El mundo de antes creía que sus amigos, los que lo rodeaban, lo amaban y lo estimaban y lo respetaban. Pero era un grupo de malhechores envidiosos, entre ellos gente de alta alcurnia. Y lo envidiaban y le tenían profundo rencor, odio ante el triunfo de este joven y crearon un complot para destruir su vida. Y pudieron acusarlo falsamente. Y terminó en una de las peores cárceles francesas. Despojado de su humanidad, de la fe en la humanidad, muchas veces de su salud, y deseó morirse, hermano. Deseó morirse en esa desesperación. Deseó morirse. Intentó suicidarse, nos dice la novela, y fallaba. Y en una ocasión atacó a uno de los guardias que lo cuidaba para ver si lo mataban, y también falló, no lo mataron. En esa desesperación, el mundo oraba a Dios para que Dios lo libertara y le diera la oportunidad de vengarse. ¿Sabe, hermanos? Si nosotros oímos el Evangelio correctamente de la gracia y el Evangelio llegó a nuestras vidas, tuvo que haber sido un estado de desesperación. Le he fallado a Dios. Estoy en la cárcel de mis pecados. No tengo salida. Y ahí llega Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lo interesante, y es la total contradicción en relación a la novela, es que el estado que Jesucristo pone en nuestras vidas ante nuestra desesperación, ante las ansias de morir, es que no tenemos venganza. El amor se siembra en nuestra vida y cambia nuestro ser. Y por lo tanto entendemos la oración de Alejandro Dumas, que cuando hemos estado en la máxima desesperación y salimos de ella, sentimos la máxima felicidad. Y cuando en la vida cristiana entendemos la gracia como debemos entenderla, salimos de la cárcel, del legalismo, del evangelio de obras y vemos la luz de la gracia. Y esa esclavitud que vivíamos como creyentes es derrotada. Y entonces tenemos ganas de vivir. A los 17 años yo conocí la gracia.
A los 15 años conocí a Cristo, pero vivía un estado de esclavitud, creyendo que podía satisfacer a Dios. Un día la gracia llegó, correctamente interpretada. Oiga, y me hundí en la Escritura, en la palabra de Dios. Y cuando yo entendí que la gracia era la gracia, un regalo inmerecido, que es lo que significa la palabra gracia, regalo inmerecido. Cuando yo entendí que Dios sostenía mi vida, cuando yo entendí que era acepto a Dios por los méritos de Cristo, yo empecé a vivir feliz. Y quería decírselo a todo el mundo y a todos en la iglesia donde yo iba, quería decírselo. He encontrado la gracia, he entendido el amor de Dios. Lo he entendido muy bien. ¿Y sabe algo, hermano? Y cuando yo entendí que la vida espiritual implicaba una lucha continua, pero que nunca la iba a perder, porque Jesucristo había peleado por mí, la felicidad se multiplicó. ¿Sabe? El mundo dantes logró salir de la cárcel en un evento que no lo voy a narrar porque no lo va a narrar la novela aquí. Pero salió a vengarse. Nosotros no. Nosotros adquirimos el conocimiento de Dios y de Jesucristo por la palabra. Y el versículo 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando eso llegó a nuestra vida, nos trajo la felicidad. Cuando eso llegó a nuestra vida, cambió nuestra mente y nuestro ser. Cuando tenemos el conocimiento verdadero, oiga, somos partícipes de la naturaleza divina, envueltos en Dios y para Dios. Huimos de la corrupción. No hay venganza en nuestros corazones. Pero para eso, Pedro nos dice que tenemos que envolvernos y sumergirnos en la Escritura, en la palabra de Dios. Yo te invito a que estudies la Escritura, a que te sumerjas en ella, a que la estudies en las oportunidades que te da esta iglesia. Porque cuando llegue la desesperación a tu vida, porque va a llegar, o la tristeza a tu vida, porque va a llegar, o cuando lleguen los cuestionamientos a tu vida, porque van a llegar, tú vas a estar sobre el cimiento, sobre la roca firme que es la Escritura. Vas a tener el verdadero conocimiento de Dios y de la persona de Jesús. Y entenderás, hermano, que aunque viviste en desesperación, comprendes cuál es la verdadera y la más grande felicidad. Esa felicidad que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.